3 días después del intercambio y apertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos, continúan apareciendo interrogantes sobre los cambios que podría implicar este nuevo paso. Una de ellas, y tal vez la que más preocupa a los cubanos, es la ley de ajuste denominada pies secos, pies mojados, medida que beneficia en la actualidad a quienes huyen de la isla hacia territorio estadounidense en busca de un mejor futuro. Con respecto a ese tema, el senador por el Partido Republicano ha revelado que a pesar de rechazar el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, este sería un buen momento para discutir el futuro de dicha ley en el Congreso estadounidense. Sin embargo, este no es el único tema que ha causado confusión. El Departamento de Estado reveló a través de un comunicado que, contrario a la voz que se ha corrido en La Habana, el edificio donde está la embajada norteamericana estadounidense no constituye territorio, valga la redundancia, estadounidense, tal como sucede en otros países, razón por la cual los cubanos no pueden pedir asilo político ante este organismo. Voy a saludar a Frank de Varona en Miami, analista republicano, experto en seguridad nacional. Señor de Varona, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntándole si es un buen momento para discutir la ley de ajuste cubano en el Congreso de los Estados Unidos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea, y gracias por entrevistarme. Sí, esa ley se está discutiendo debido a los cambios que ha habido, ¿no? De reconocer a Cuba diplomáticamente, abrir embajadas, y hay un representante de Miami, Carlos Curbelo, que es republicano, y ha presentado un proyecto de ley para modificar la ley de ajuste cubano. Básicamente su proyecto dice que cualquier cubano que llegue a los Estados Unidos, ¿no?, de pie seco y pida ser refugiado político, tendrá que probar que ha sido perseguido por Cuba, por el régimen despótico de los hermanos Castro. Esa es una parte de la propuesta de él. Y la segunda parte de ese proyecto de ley dice que, asumiendo que pruebes que eres perseguido y te den la residencia permanente, si regresas a Cuba antes de que sea ciudadano americano, normalmente se demora 5 años una persona que es residente permanente a poder solicitar ciudadanía estadounidense. Pero si esa persona fuera a regresar a Cuba antes de que sea ciudadano americano, perdería la residencia. Porque hoy en día hay muchos cubanos que llegan y que dicen que son perseguidos políticos, y cuando reciben la residencia, al año y un día, inmediatamente regresan a Cuba, a veces van varias veces al año, lo cual que si tú eres verdaderamente alguien perseguido políticamente, no puedes regresar a tu país, porque si regresas a tu país, pues te pondrán en la cárcel. Así que hay muchos cubanos que se han acogido a esa ley y no son verdaderamente personas que han sido perseguidos políticamente. Cuba tiene una brutal tiranía y sí hay personas, opositores, disidentes, pacíficos que son perseguidos, que son encarcelados, y esa gente, por supuesto, si se acogieran a esta ley, se lo deben dar, porque de verdad los persiguen, pero entonces, muchos otros cubanos vienen simplemente por razones económicas. Entonces, ¿cree usted que sí hay que revisarla y este es el momento perfecto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Carlos Curbelo. Yo creo que desgraciadamente ha habido muchos cubanos que han abusado de esta ley, y esta ley ha asistido para húngaros, para gente de Camboya, gente de verdad perseguido políticamente. Pero si tú eres perseguido políticamente, ¿cómo tú vas a regresar al país que te persigue a un año y un día? Y entonces muchas personas en el Congreso de ambos partidos están conscientes que muchos cubanos han abusado de esta ley porque no son de verdad perseguidos por el régimen brutal de Cuba. Hablemos de la embajada estadounidense, señor Varona, en Cuba. Justamente había muchas preguntas sobre lo que significaba en ese edificio. En muchas ocasiones, como sucede en otros países, una embajada es territorio del país a donde corresponde esa embajada. Este no es el caso, es decir, ningún cubano en La Habana podría pedir asilo político a los Estados Unidos en esa nueva embajada. Bueno, sí, eso es algo extraño porque normalmente todas las embajadas estadounidenses por todas partes del mundo se consideran territorio americano. Probablemente lo quieran hacer porque hay millones de personas en Cuba que quieren abandonar el territorio debido a la pobreza, la miseria, la represión brutal por más de 56 años de esta tiranía, la peor del hemisferio occidental.
que lleva tanto tiempo desgobernando la isla de Cuba. Así que tendrán miedo las autoridades norteamericanas que si lo declaran territorio americano se le cuele ahí muchísima gente y le pida asilo político y le cree un problema a los Estados Unidos. Entonces, ¿es una simple fachada este edificio? ¿Es lógico que funcione así, no como funciona en otros países? Bueno, no es lógico, obviamente, porque debería funcionar como el resto de las embajadas. Pero es que todo lo que ha hecho Obama con Cuba, nada ha sido lógico. Cuba es un país que apoya el terrorismo internacional y Obama lo quitó de la lista negra de los países que apoyan el terrorismo. Cuba tiene más de 75 criminales que han asesinado personas en este país, que han sido terroristas. Tiene de la ETA de España, 2 o 3 terroristas ahí que España los reclama. Y Cuba mandó un barco no hace mucho con aviones MiG a Corea del Norte violando las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y se estaba hablando anteriormente en el programa de Venezuela. Bueno, Cuba tiene un ejército de ocupación en Venezuela de más de 20.000 soldados que han abusado de estudiantes, que han dado golpe y torturan a los estudiantes y por lo tanto están apoyados al régimen de Maduro, que trabaja con Hezbollah, que vende droga y manda el dinero de esa droga, parte de esa droga lo manda a la milicia Hezbollah en el Líbano, que es de Irán. Así que Cuba sigue apoyando el terrorismo internacional y eso ha sido una farsa de este presidente Barack Obama. Finalizo con esto que recuerdo en la semana pasada, Raúl Castro le pidió a Obama que utilice el poder ejecutivo, las facultades ejecutivas para poder levantar el embargo a Cuba. Sabemos que eso tiene sí o sí que pasar por el Congreso norteamericano. ¿Sería una opción que podría Obama usar ese poder ejecutivo como ya lo ha usado antes para levantar el embargo? ¿Y qué tan certero es que realmente pase algo dentro del Congreso con el embargo hacia Cuba? ¿Que definitivamente no va a pasar ya durante el periodo de Obama? Bueno, la verdad que Obama casi ha destruido el embargo que hay en Cuba con todas las decisiones unilaterales, concesiones que ha hecho al gobierno de Cuba sin recibir nada de reciprocidad de ese gobierno, y continúa arrestando más personas que antes, inclusive antes de que anunciaran la apertura de relaciones. Obama ha violado la Constitución desde que está en el poder, ha hecho todo tipo de orden ejecutiva, ha ignorado el Congreso y ahora mismo, ayer en la Casa Blanca hubo una reunión donde varios funcionarios del gobierno dijeron que van inclusive a expandir los viajes a Cuba, violando la ley Helms-Burton, diciendo que ahora pueden ir individualmente gente a Cuba. Están examinando todo lo que le pide Raúl Castro a Obama, se lo quiere dar. Está vaciando la base de Guantánamo, va a presentar un plan al Congreso y espero que no haga la barbaridad que mucha gente piensa que va a hacer, y es devolver esa base estadounidense a Cuba para que Cuba se le entregue a Rusia, que ya tiene tratados militares y navales con el régimen de Putin, y entonces tengamos submarinos nucleares en la antigua base de Guantánamo. Así que este presidente ha hecho todo tipo de concesiones unilaterales, y mientras más concesiones le da, más le pide el dictador sanguinario Raúl Castro, que por ejemplo pide que no solamente le devuelvan Guantánamo, que le paguen daños por lo que ellos llaman el bloqueo de billones de dólares, y pide que cierren radio y televisión Martí. O sea que mientras más le dan concesiones, sigue exigiendo más y más cosas. Y es triste ver una superpotencia mundial que está tratando de esa forma con un régimen que ha fusilado a 14.000 personas en 56 años, que ha encarcelado 300.000 otras personas, y que miles se han muerto tratando de escapar del infierno que es Cuba en el estrecho de la Florida, y se lo han comido los tiburones. Así que es muy triste ver lo que ha hecho este presidente a un país que no se merece. Lo que está haciendo es que es dándole oxígeno a esa tiranía al negociar, al mandar de turistas americanos, ahora hacer inversiones en Cuba, todo ese tipo de cosas que beneficia básicamente a la cúpula del poder, esa mafia que está en Cuba de los militares, que es una dictadura militar brutal, dirigido por los hermanos Castro. Esos son los que se benefician de toda esta nueva política de Obama, y no el pueblo de Cuba, que sigue miserable, que sigue siendo oprimido, y que hay todavía aún más represión hoy en día que lo que había hace un año atrás.
Mil gracias a Frank de Varona, él es analista republicano, experto en seguridad nacional, nos acompañaba desde Miami con este polémico tema, sin duda que todavía da mucho de qué hablar. Gracias, señor de Varona, muy amable. Gracias, Andrea, un placer. Gracias, buena tarde.